Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. ¿Chino? ¿Qué chino? Así funciona esto. Hola, ¿qué tal? Aquí el crío de 4 años. ¿Cuándo echaste gasolina la última vez? ¿No notaste algo raro? Que, por ejemplo, con 50 euros te dejas el depósito a medias cuando antes lo llenabas. ¿Por qué pasa eso? Que ha subido el precio, claro, pero ¿por qué sube el precio? Ana Comellas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola, Juanra Lucas, muy bien. Pues mira, estoy aquí deseando responder a esas preguntas que tú te haces y también a si vale de verdad 1 euro hoy menos que 1 euro mañana. ¿Cuánto menos y cómo de lejos está ese mañana? Así que hoy, amiga, amigo, te vamos a presentar la palabra de moda, inflación. ¿Qué es la inflación? Pues eso, Ana, empezamos bien. ¿Qué es la inflación? Mira, Juanra, la inflación es una subida de precios en toda la economía. Suele empezar por la subida de precios en un sector, pero se va trasladando a otros hasta que al final afecta a todos. ¿Te acuerdas de esas torres que se hacían hace años con copas de champán? Mi padre las hacía siempre en Navidad. El mío una también. Copa y otra y otra y otra encima, y a mí me encantaba. Para mí eso, esa imagen que nos ofreces así para empezar, es una imagen de la Navidad. Sí, me acuerdo. Bueno, pues esto no va a ser tan de celebrar, pero bueno, lo que tú hacías, lo que hacía tu padre, lo que hacía el mío era llenar la copa de arriba del todo y cuando se desbordaba iba llenando las del piso inferior y estas a su vez las del piso que estaba debajo hasta que todas quedaban llenas. Esto es lo que ocurre cuando la primera copa en llenarse es la adecuada, la de arriba del todo, que afecta a toda la torre, que en este caso es toda nuestra economía. Si llenásemos una copa de la penúltima planta, cuando rebosase, solo llenaría las copas que hay debajo, un sector de la torre, pero el resto quedaría vacío, intacto. Vamos a poner un ejemplo menos visual, pero más tangible. Nos vamos a ir al precio de una barra de pan. Imagínate la que quieras, la que más te guste, que cueste 1 euro en una panadería de verdad. Pongamos que el panadero tiene un coste de 80 céntimos por barra y un margen de 20 céntimos para que ese pan le resulte rentable, ¿vale? Ahí está el euro, pero ojo, que esos costes no son solo las materias primas del pan, la harina, la levadura y el agua, sino en su mayoría los costes de producir el pan. La electricidad, la amortización de los hornos, el alquiler del local, la parte proporcional del salario del panadero y del de los empleados. Etcétera, etcétera, Eso es. Vamos a llenar ahora, entonces, una de las copas de abajo. Sube el precio de la harina. Si sube un poco, el panadero va a seguir cobrándote a 1 euro la misma barra. El margen de 20 céntimos no es solo de beneficio, sino también una especie de colchón para no tener que cambiar el precio de un producto cada día. Si sube 5 céntimos la harina por barra, el panadero se come parte de su margen y listo. Se nos ha llenado una copa, la de la harina, y la de las que están debajo, las de los panaderos, pero ahí para la cosa. Vale, entonces vamos a la hipótesis que tiene que ver con la inflación. Si la harina subiese tanto que se come el margen del panadero, entonces sí que tendría que trasladar el aumento del precio de la harina al cliente subiendo el precio del pan. Sí, se nos van a llenar, lo que te digo, las copas que están abajo del todo, las de los consumidores, porque la barra va a pasar a costar, pues yo qué sé, 1,25 €, por ejemplo. Pero es lo que te digo, se va a quedar ahí. O sea que esto no es la inflación todavía. No, es la subida de precios de un bien y sí que es verdad que esa subida va a tener su reflejo en el índice de precios de esa economía, que en nuestro caso es el IPC, del que luego vamos a hablar. Vale. En la situación actual, escenario de este momento, sube el precio de la energía, electricidad y combustibles. No nos vamos de la panadería, pero empezamos a explicar esto. Eso es, pues lo mismo le pasaría al panadero al principio. Iría tirando de margen hasta que se agotase y acabaría subiendo el precio de la barra de pan si la electricidad sube como ha estado subiendo. El problema es que no solo el panadero tendría que hacerlo, porque no subiría el coste solo para él. El agricultor que recoge el cereal habría visto encarecerse el gasoil de su tractor. La harinera, el coste de electricidad de toda la molienda y el procesado del grano. El transportista que distribuye la harina habría visto subir el combustible de sus camiones. Al panadero todo esto le llega como una subida del precio de la harina. Pero es que él además también necesita electricidad, que es más cara para hornear el pan y tener luz en su panadería. Claro, y Ana, lo mismo le va a pasar al pescadero, al carnicero, al del bar, al de la tienda. O sea, todos se van a ver afectados por la subida del precio de la energía y, claro, agotados sus márgenes, van a tener que subir el precio de sus productos. Una subida en cadena. Eso es. Esta vez la copa que rebosa no está en las plantas de abajo, sino que está muy arriba y está generando inflación.
Bien, ¿cómo sabemos cuánto suben los precios? ¿Cómo se mide la inflación? Pues mira, Juanra, hay muchos índices de precios, pero solemos hablar de índices de precios al consumidor e índices de precios del productor. Un índice de precios lo que hace es medir las variaciones de los precios de una serie de productos. El que conocemos y del que estamos siempre pendientes es el IPC, el índice de precios al consumo, que en España publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Vale, un índice que es una encuesta. No exactamente, Juanra. Empieza con una encuesta. Se hace a los hogares para ver qué productos consumen. Y con esos datos el INE prepara una cesta de la compra que sea representativa de todos los hogares. En nuestra cesta hay casi 500 artículos. Incluyen alimentos, vestido y calzado, vivienda, menaje para la casa, comunicaciones, wifi, teléfono, medicina, transporte, ocio y cultura, enseñanza, hoteles y restaurantes. Incluye incluso bebidas alcohólicas y tabaco. Este índice tiene que ser significativo y comparable para que sea útil, para que podamos utilizarlo. Significativo porque represente de verdad al hogar medio en España, con la proporción adecuada de gasto en cada bien, que también va a ir variando. Hace años, por ejemplo, un smartphone o una tablet no estaban en la cesta de la compra, como tampoco el servicio de fibra o ADSL, pero hoy en día sí que lo están. También es comparable porque la forma de calcularlo es la misma a lo largo de todo el año y en todas las comunidades autónomas. De hecho, a nivel europeo también se puede comparar porque tenemos un índice que se llama IPC armonizado. Vale, ya tenemos entonces el índice. ¿Eso es la inflación? No exactamente. El índice ya tiene la cesta y ahora cada mes va a ver cuánto cuesta esa cesta. Va a ir a diferentes comercios y supermercados y ver cuánto cuesta cada uno de esos bienes. Pero lo que nos interesa no va a ser lo que cuesta, sino lo que ha variado el precio de esa cesta. Si lo que antes costaba 100, ahora cuesta 103 o 97. Nos puede parecer que es mejor que cueste 97, pero realmente lo deseable en una economía sana es que haya cierta inflación, porque eso indica que los hogares compran, las empresas producen, y el ejemplo lo tenemos con la pandemia. En 2020 el IPC cayó un 0,5. Si la cesta de la compra en diciembre de 2019 costaba 100, en diciembre de 2020 costaba 99,5 euros. En el confinamiento y con las restricciones no nos desplazábamos al trabajo, no gastábamos en hoteles y restaurantes, no íbamos al cine y al teatro. Probablemente gastábamos más en alimentación, medicamentos o comunicaciones, pero el resultado final es que la cesta fue más barata en una crisis como la que vivimos. Y ha sido esta bajada una de las causas también de que ahora la inflación nos parezca tan alta, porque desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021 el IPC ha subido un 6,5%. Sube mucho porque empezaba con precios excepcionalmente bajos en algunos artículos, como el combustible y la electricidad, que, bueno, el combustible en concreto, pues no los usábamos, claro. Y ahora además han subido excepcionalmente. De hecho, mira, de esa subida de 6,5 euros de cada 100, casi 4 euros se deben a un mayor coste de la energía. De esos 4, 2 se deben al precio de la electricidad. Ya vimos en el primer episodio de este podcast cómo funciona el mercado eléctrico y cómo se forman los precios de la electricidad para el consumidor. Los otros 2 euros serían de otras fuentes de energía, combustibles como el petróleo y el gas, que ya también hablaremos en detalle en nuestro próximo podcast con el científico Antonio Turiel. Bien, Ana, entonces, a ver, estamos en una inflación alta porque veníamos de muy abajo y porque hay factores que no dependen de nosotros, como la energía, que fuerzan, como vemos, a esa cadena de subidas. Vale. Vayamos ahora, si te parece, a las causas concretas, a esos factores que llevan a que estemos como estamos. Pero por seguir la explicación, antes de analizar por qué estamos hablando de inflación ahora mismo, vamos a ver cómo se forman los precios. Los precios, Juanra, se forman por el equilibrio que se alcanza entre la oferta y la demanda. Vamos a empezar por la demanda. ¿Cómo funciona la demanda de un bien, de la barra de pan que estábamos viendo antes? La demanda individual se basa en nuestras preferencias y en nuestro poder adquisitivo. Cuánto me gusta el pan y cuánto presupuesto quiero destinar a comprar pan. Cuando sumamos todas esas demandas individuales, tenemos la agregada del pan en la economía. Si sube el precio de la barra de pan, la cantidad de barras totales vendidas bajará. Quizá no mucho, porque el pan es un bien casi de primera necesidad, pero seguramente parte del consumo se mueva a otros productos parecidos que en economía se llaman bienes sustitutivos. En este caso serían, por ejemplo, el pan de molde o el pan precocido si son más baratos. Al contrario, si baja el precio del pan, se venderán más barras, también con un límite, porque por muy barato que sea, no voy a comprar más pan del que me puedo comer. Claro, pero entonces, al mismo precio por barra de pan, ¿qué puede hacer que suba el consumo? ¿Que el número de barras vendidas sea mayor al mismo precio, que haya más demanda?
Pues mira, una causa sería que aumentase la población, por ejemplo. Si hay más personas en la economía, más barras de pan comerán. O que cambien los gustos y un determinado tipo de barra de pan se ponga de moda. Hace unos años no habíamos oído hablar del pan de cristal y ahora nos lo tomamos con tomate. Mira, el tomate es lo que llamaríamos un bien complementario del pan. Podría aumentar también la demanda de pan porque aumente la de tomates, por ejemplo, o la de jamón. Claro, ya estoy pensando yo, el pan tumaca con un poquito de jamón ahí. Vale, perdona, sí. Con la demanda del pan en concreto, pues no creo que ocurriese, ¿no? Pero cuando hay más dinero en la economía, la demanda de bienes tiende a subir, ¿vale? Es, bueno, pues como si te tocase la lotería, ¿vale? Esa sería una segunda causa por la que habría más demanda con el mismo precio. La demanda de bienes, ya te digo que tiende a subir, pero bueno, otros bienes de otra naturaleza más duradera, ¿no? Pues no compraríamos más pan, compraríamos seguramente más tecnología, ropa, vivienda, formación, ocio, ¿vale? Decimos por eso que el consumo de alimentos es bastante inelástico. Inelástico, sí, es cuánto varía el consumo según varía el precio. Hay artículos que varían mucho. Si de repente los coches son muy baratos, pues a lo mejor me compro dos, uno para días de diario y otro para días de fiesta. Pero aunque me toque la lotería, no voy a comprar más yogures que los que como en mi casa. Entonces, cada persona necesita una cantidad mínima de comida para sobrevivir, pero también hay un máximo de consumo, como decimos, en cantidad y calidad. Por muy rico que sea, no como muchísimo más que una persona pobre. Así que el gasto en alimentación por persona es más o menos el mismo. Sin embargo, al ser igual para todos, en proporción a la renta, para una familia con menos recursos, la mayor parte de su presupuesto se va a ir en alimentación. Mientras que una familia con más recursos a un gasto similar de alimentación, pues va a gastar una parte mínima de su renta en comer. Quédate con la idea porque va a ser muy relevante cuando hablemos de la inflación. Vale, oído cocina. Esto es la demanda, vamos entonces con la oferta. Pues mira, ya hemos visto que con el panadero que el precio al que ofrece su pan al mercado va a depender del coste de sus factores de producción, de la zona en la que esté y lo que cueste el alquiler del local, el precio de las materias primas, la inversión que tenga en hornos y otros bienes de capital, la calidad del trabajo que emplee, etcétera, más un margen. ¿Vale? Si el precio de la barra de pan en la economía es elevado, habrá muchos panaderos que a ese precio cubran sus costes y tengan un margen. Sin embargo, si el precio es muy bajo, solo los panaderos que tengan bajos costes de producción van a poder entrar en ese mercado. Claro. ¿Y qué puede hacer que al mismo precio por barra entren más panaderos en el mercado, que haya más oferta? Pues en general que bajen los costes de producción, como hemos dicho, porque pues porque cualquiera de ellos baje su precio, o imagínate, yo qué sé, el gobierno incentiva la producción del pan subvencionando parte de los costes. También, por ejemplo, la venta online permite que haya más productores en los diferentes sectores, porque puedo tener menos costes de producción si no necesito una tienda física, por ejemplo. Uh-huh. Al revés, va a haber menos oferta si suben los costes de producción, porque menos empresas van a poder producir a un precio competitivo que la demanda pueda y quiera pagar. Bueno, ¿por qué ahora, Ana, tenemos una inflación alta, mayor de la esperada? Pues mira, ya hablamos también en nuestro episodio anterior de la crisis de materias primas. Durante la pandemia, la demanda de algunos bienes bajó muchísimo, como la del automóvil, ¿no? Por las razones que hemos visto. Este ejemplo es perfecto para ver cómo cae la demanda de un bien, no porque cambien las preferencias o el poder adquisitivo, sino en este caso las necesidades. No podíamos movernos. Lo mismo ocurrió con servicios como los relacionados con el turismo. Cae la demanda de noches de hotel porque no puedo salir de mi casa o de mi localidad. Ni siquiera es cuestión de precio. Cae también la demanda de combustibles y de muchos bienes de equipo, que son los que utilizan las industrias para fabricar sus productos, precisamente por el parón mundial que supusieron las primeras olas de la pandemia. Pero llega 2021 y parece que queremos recuperar todo lo que no hemos hecho y no hemos gastado en 2020, con los ahorros de las familias en máximo. Y todo ese dinero guardado sale a la economía. Y como hemos visto, es como si nos tocase la lotería, aunque sea con nuestro propio dinero. Se incrementa la demanda, y no ya de pan, sino de otros bienes. Ah, vale. Entonces, este es el origen. Exactamente, Juanro. La producción de estos bienes estaba dormida por la pandemia y los productores de un día para otro tienen que incrementar su oferta para satisfacer la nueva demanda.
¿Qué ocurre? Pues que no son capaces de despertar al mismo ritmo que la demanda, porque sus propios proveedores, los productores de los productores, también están parados por la pandemia y hay escasez de bienes intermedios, como los famosos semiconductores para la industria del automóvil. La demanda es mayor que lo que el mercado puede ofrecer, es lo que llamamos un exceso de demanda, y los que no han llegado a tiempo de comprar tienen que esperar. Además, también con la nueva demanda y la actividad ralentizada, el transporte marítimo no da abasto para transportar todo lo que se compra. Así que también toca esperar en otros sectores. Y la escasez y el retraso es lo que llamamos cuellos de botella, que hacen que suban los costes de producción y, dependiendo del margen de productor, se trasladen o no al bien final. Por tanto, crisis de materias primas, cuellos de botella en primer lugar, provocado por un aumento de la demanda y una caída de la oferta. Vamos a por la siguiente causa, la inflación. Venga, la segunda. Pues ya la hemos hablado también, porque partíamos de una situación de precios anormalmente bajos con la pandemia. Y parte de la subida de la cesta de la compra se debe a la recuperación de precios. Se ve muy claro con el turismo, por ejemplo. Los precios de los hoteles en 2021 son más altos que los de 2020, pero similares a los de 2019. Sin embargo, cuando estamos viendo el IPC, ese 6,5%, lo que hacemos es comparar los precios de hoy con los de hace un año. Y nos da una subida que es cierta, pero hay que tener en cuenta la pandemia entre medias. Ya, vale. Y tercera, Ana, aunque por ahí yo veo lo de los precios de la energía. Pues sí, hablamos de energía, no solo de electricidad, que ya sabemos cómo afectaba a España particularmente, sino también del gas y el petróleo. Mira, Europa es pobre energéticamente, ¿vale? No tenemos una fuente de gas o de petróleo y tenemos que importar ambos combustibles. El precio del gas sube cada vez más y parece que cada vez están más en juego los gasoductos que nos vienen de Rusia y bueno, ya hemos visto que Argelia nos ha cortado uno de los dos que teníamos. Traer el gas mediante tubos es más barato que traerlo por barco, que es lo que hacemos cuando lo importamos, que es lo que estamos haciendo ahora, empezar a importar de Estados Unidos. Para traerlo por mar, hay que licuar primero el gas, transportarlo en un barco movido a gasoil, que ya sabemos que también está más caro, y al llegar a Europa hay que volver a gasificarlo. El precio de la energía tiene un peso particular en el resto de precios, ¿vale? El precio de la energía es una copa de las de arriba del todo de la torre, ¿no? De copas de champán. En la cesta del IPC está incluido como bien de consumo. La electricidad y el gas que consumimos en nuestras casas y la gasolina con la que llenamos los depósitos de nuestros coches son un bien en sí en el IPC. Pero también va a estar indirectamente recogido en el precio de gran parte de los bienes y servicios de la cesta, porque los productores y proveedores de muchos de ellos ya hace tiempo que agotaron sus márgenes y han tenido que subir los precios de sus productos. Vale, está claro. Entonces, ¿qué es la inflación y qué la provoca y la está provocando en este tiempo? Ahora vamos a ver por qué es tan importante. Y yo creo que podemos mirarlo contemplando, asomándonos a los efectos que tiene en la economía. Pues Juanra, el primero de ellos lo introducíamos al principio. Si vale €1 hoy, más o menos que €1 mañana, ¿vale? El primero es la pérdida de poder adquisitivo. La cesta que hace un año, pon que me costaba 1.000, hoy me cuesta 1.065. Y si yo gano 1.000, hay algo de esa cesta que no puedo comprar. Hay bienes que tienen productos sustitutivos, que se pueden adquirir, yo qué sé, más baratos, con otra calidad, claro, o de segunda mano. Y por cierto, te hago una nota al margen. El mercado de segunda mano no entra en el cálculo del IPC. Porque solo se tienen en cuenta bienes o servicios que están comprados en tienda, facturados con su IVA. Así que todo lo cobrado en B sin factura, pues tampoco cuenta, ¿vale? Bueno, me vuelvo a... Está muy bien saberlo. Dentro del margen. Te decía que hay bienes que podemos cambiar en la cesta, pero otros que no, que tenemos que consumir sí o sí. Justamente los que más han subido, la electricidad, no tenemos sustitutivo, el gas, la gasolina, los propios alimentos. Y como decíamos antes, estos bienes tienen mucho más peso en las rentas más bajas y son, sin embargo, una parte más pequeña de las rentas más altas, claro. Que además estas rentas, claro, pueden afrontar mejor la subida de precios. Vale, entonces, si todo es más caro y pierdo poder adquisitivo, supongo que la forma de compensarlo, a ver, solo se me ocurre ahorrar menos también. O sea, voy a tener que comprar las mismas cosas, compro hoy y veremos lo que pasa mañana, pero entonces no ahorro. Claro, es otro efecto de la inflación, incrementar el consumo en este momento y sacar los ahorros del banco. ¿Para qué voy a tener en el banco o debajo del colchón guardados 1.000 euros
Si con ellos hoy compro mi cesta y dentro de un año, pues yo qué sé, si lo he metido en un depósito con una rentabilidad del 0,10%, pues lo que voy a tener son 1.001 euros. Y sigo sin poder comprar esa cesta que cuesta 1.065. Al 6,5% de inflación, lo que en diciembre de 2020 eran 1.000 euros, en poder adquisitivo, aunque sigan siendo 1.000 euros, equivalen a 939 en diciembre de 2021. Claro, los 1.000 euros nominalmente son los mismos, es decir, la misma cantidad en la cuenta, los mismos billetes en el cajón, pero con ellos puedes comprar solo una parte de la cesta que antes podías comprar completa. Fíjate, Juanra, se estima que las familias tienen ahorradas 1 billón de euros, de los nuestros, de los de millón de millones, ahorrados que no invertidos. Ese billón ahora son 939.000 millones, así que en valor han desaparecido 61 millones de euros. ¿Se los ha quedado alguien? No exactamente, Juanra. Es como el billete de 50 de antes, sigue siendo de 50, pero equivale a menos litros de gasolina. Ya. Esto va a afectar también a las rentas más bajas. Sobre todo a las rentas más bajas, supongo. Claro. Eso es, las rentas más altas al final tienen más diversificados sus activos. Tienen, yo que sé, acciones en bolsa, participaciones no cotizadas, inversiones en renta fija, tienen segundas y terceras viviendas y pueden tener rentabilidades más altas que los depósitos, que al final cuando ahorramos un poquito y lo metemos en el banco, pues queremos también tener disponible ese dinero por lo que pueda pasar. La buena noticia para todas las rentas es que a las deudas les pasa lo mismo. Si debo 1.000 euros al banco, le voy a pagar 1.000, pero va a tener un valor de 939. Y ya un tercer efecto de la inflación, si es generalizada en toda la eurozona en nuestro caso, es que la moneda se devalúa respecto al resto de divisas, ¿vale? Si 1 euro hoy vale menos que 1 euro mañana, también va a valer menos al cambio con el dólar, por ejemplo, y la divisa va a depreciarse. Esto va a hacer que las importaciones sean más caras, porque aunque el precio en dólares de un producto sea el mismo que hace un año, voy a necesitar más euros para comprar la misma cantidad de dólares que hace un año. No es el caso en la actualidad, porque la inflación en Estados Unidos, corrígeme si me equivoco, es aún más elevada que la de Europa o la de España, y el 7%. Eso es. Es verdad que esta inflación está un poco como flotando, ¿no?, por todo el mundo, no solamente nos afecta a España o Europa. Las empresas también lo van a tener más difícil para ser rentables. Si voy a invertir 1.000 euros comprando bonos del Estado o acciones de una empresa, por ejemplo, les voy a pedir rentabilidades más altas que la inflación para que mi rentabilidad sea real, sea positiva. Si la rentabilidad que me da, no lo sé, una letra del Tesoro es del 3% anual, invertí 1.000 euros hace un año, me habrán devuelto con los intereses 1.030, pero es que sigo necesitando 1.065 para pagar la misma cesta de la compra que costaba 1.000 euros. Es mejor que tener el dinero ahorrado, es verdad, porque no he perdido el 6,5%, pero mi rentabilidad real, si era un 3% nominal menos el 6,5% de inflación, va a ser de un menos 3,5%. Una cosa, claro, ahora que estamos en cifras y a la altura que estamos, se me ocurre que, no sé, si todo es más caro, Hacienda recaudará más, aunque solo sea de IVA. Eso es, la recaudación de los impuestos indirectos como el IVA, pero también el impuesto a los combustibles, a la electricidad, va a subir. Si recaudo un 21% de IVA de esa cesta que antes costaba 1.000 euros y ahora 1.065, pues antes recaudaba 210 y ahora voy a recaudar casi 224 euros. Pero bueno, otras salidas de fondos va a tener que afrontar el Estado como veremos. ¿Qué puede ocurrir a medio plazo, Ana? Pues mira, hace unos meses los analistas entendían que la subida de precios era transitoria, que los propios factores que la habían desencadenado también eran transitorios. El efecto del IPC al partir de unos precios particularmente bajos por la pandemia, pues se va a ir diluyendo, ¿vale? A partir del primer trimestre de 2022 ya vamos a comparar precios similares, ¿vale? Y eso sí que es plenamente coyuntural, que está asociado al momento puntual en el que estamos. Los cuellos de botella por la crisis de materias primas y el desfase que hemos visto entre oferta y demanda podrían ser también transitorios y ajustarse en unos meses. El problema es que si no lo son, los productores sí que tendrían que trasladar los aumentos del precio de sus bienes intermedios a los bienes de consumo. Si al fabricante de coches le cuestan más caros los famosos semiconductores, como vimos en el caso del panadero, tirará de margen. Y de hecho las industrias han estado haciendo eso, han estado tirando de margen. Pero es que ese margen se va a agotar y al final van a tener que repercutir, que trasladar ese coste al cliente. Subirá el precio de los coches y con él pues la parte proporcional del IPC.
Y lo mismo va a ocurrir con el coste de la energía. Actualmente es el precio del gas el que determina el resto de precios energéticos. Y se esperaba que con la llegada de la primavera de 2022 y la menor demanda de gas, los precios bajasen y con ellos los precios de la electricidad. Claro, pero estamos ahora en una situación con esta tensión geopolítica con Rusia, que es uno de los principales proveedores europeos de gas, no hace más que aumentar. Hay una situación que no sé si se terminará resolviendo. No estoy pensando en un eventual corte de suministro que incrementaría el precio del gas, además del resto de consecuencias humanas que podría desencadenarse, pero claro, todo esto pesa también sobre la inflación. Efectivamente. La incertidumbre, estamos hablando de la incertidumbre. Eso es, esa incertidumbre sobre la evolución de los precios de la energía, que además de mantenerse así de elevados, pues lógicamente va a presionar también sobre la inflación. Las empresas pierden su margen, las familias su poder adquisitivo, porque aunque los salarios nominales siguen siendo los mismos, tú cobras lo mismo, tu salario real cae. Claro. Entonces yo como trabajador, los trabajadores en ese escenario, lo que hay que reclamar son aumentos salariales, demanda de subidas salariales, ¿no? Lógicamente, para poder seguir comprando mi cesta, le tendré que decir a mi jefe, claro, que ahora necesito 1.065. Pero si sube mi salario, puede encarecer el producto a cuya fabricación yo contribuyo, con lo cual volvemos a la curva de inflación, o como se llame. Eso es, esto se conoce como efectos de segunda vuelta de la inflación, ¿vale? Porque efectivamente es un coste de producción que vuelve a incrementarse para el productor. Hoy en día cada vez hay menos convenios que indexen de manera automática las subidas salariales a la inflación. En España solo quedan un 17% de convenios en esta situación, en Europa menos, el 3%. Y esto es coherente, porque al final lo deseable, tanto para empresas como para trabajadores, es no hacer subidas, no es café para todos, no tienen que ser indiscriminadas, sino más relacionadas pues, con la productividad individual o con la evolución del mercado laboral en ese área. El que los salarios... Eso evita los efectos de segunda vuelta. Eso es. Los productores, pues claro, que ya tienen los márgenes agotados por la subida de los precios de la energía y los bienes intermedios, si además ven incrementados los costes de personal, ahí sí que sí van a tener que incrementar aún más el precio de sus productos. Baja aún más el poder adquisitivo de las personas y ya nos iríamos a la tercera vuelta o a una espiral inflacionista, que es como se llama. Si a la empresa no le salen las cuentas y tiene que echar la persiana, salirse del mercado, el efecto más inmediato en la economía va a ser el desempleo, ¿vale? Y aquí tendríamos la primera salida de fondos no planificada a cambio, entre comillas, claro, de esa mayor recaudación que estábamos haciendo por IVA. Claro, porque por aquí ya dejas de recaudar también con estas empresas o esta actividad que no se realiza. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar? Mira, si la inflación es transitoria, la economía debería poder aguantar el chaparrón, ¿vale? Ahora mismo en España el PIB está creciendo, la riqueza del país también, estamos recuperando niveles previos a la pandemia, el empleo en España está creciendo a niveles de verdad muy, muy altos y muy favorables, y precisamente también la existencia de esos ahorros que hablábamos de las familias que han acumulado durante la pandemia podría hacer de colchón durante un tiempo. Vale, si esto se alargase más, el principal mecanismo que tenemos en Europa para hacer frente a la inflación, al igual que en otros países del mundo, es la política monetaria, ¿vale? La nueva estrategia del Banco Central Europeo, que es el que establece la política monetaria para toda la zona euro, marca un objetivo medio de inflación del 2% para todo el conjunto del área del euro, ¿vale? Esto antes era... lo que decía el Banco Central Europeo es que la inflación máxima debía ser el 2%. Ahora, sin embargo, dice a medio plazo en torno al 2%. O sea que sí que permite desviaciones de precio como la que estamos viviendo, siempre y cuando pues, se vea que la economía va a reconducirse de manera automática a ese 2%. Claro, porque las decisiones de política monetaria no tienen efecto inmediato, ¿no?, en la economía, sino que tardan años, 2 años más o menos, en trasladarse a la economía real, ¿no? Eso es. Y mira, las medidas de política monetaria que se están tomando ahora mismo, que bueno, se iniciaron con la crisis financiera de 2008 y se han mantenido también en la crisis actual de la pandemia, han sido lo que se llaman expansivas, ¿vale? Los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo por prestar dinero a los bancos son muy bajos. Entonces, es cuando hablamos que el dinero es barato. Con el dinero barato los bancos lo cogen y lo van a trasladar a la economía también muy barato.
Así que las familias pues nos animamos a pedir hipotecas para comprar una vivienda, créditos para el consumo. Las empresas también se animan a pedir crédito para invertir en nuevos proyectos que van a crear a su vez empleo y riqueza, ¿no? Los estados también se animan a pedir prestado para iniciar nuevos proyectos nacionales, porque el Estado también consume e invierte. O sea, que los tipos de interés mueven más bajos, mueven esas posibilidades de pedir prestado, mover la economía, pero también, como veíamos antes, para depositar dinero. Es decir, me pagan a mí menos por el dinero que tengo en el banco si hay tipos de interés bajos. Eso es. Mira, de hecho, a los bancos, ahora mismo el dinero que no mueven, lo que depositan a fin de día en las cuentas que tienen en su banco central, les aplica un tipo de interés del menos 0,5%. Si depositan 1.000, les devuelven al día siguiente 995. Así que las entidades financieras son las primeras interesadas en invertir y prestar. Y sí, eso sí, a ti solo te ofrecen pues el 0,1 por tener tu dinero con ellos. Todo este dinero en la economía, en una situación normal, produciría inflación, ¿vale? Porque provocaría un exceso de demanda. Es la lotería, ¿no?, que te toca. En una situación de crisis como la actual, lo que hace ese dinero es mantener viva la economía, como una especie de transfusión de sangre. Si hay incertidumbre, las familias no gastan, ahorran. Las empresas no invierten, la economía no avanza. Con estas inyecciones de dinero, a pesar de la incertidumbre, hacemos que la maquinaria económica se mueva. Al final es como una especie de tratamiento médico y también hay que saber cuándo quitar la medicación. Los llamados estímulos, ¿no? Eso es. Bien, la Reserva Federal, eso ha sido hace un par de semanas, creo, con una inflación mayor que la europea, ya anunciaba que va a dejar de dispensar la receta de tipos bajos, ¿no? Que los va a subir. ¿Por qué? Porque cuando suben los tipos de interés ocurre lo contrario que lo que acabamos de ver. El dinero es más caro y ya no lo pido tan alegremente. Me cuesta más endeudarme porque tengo que devolver más y menos familias lo harán para consumir o incluso para comprar una casa. Igualmente las empresas se lo van a pensar bien antes de endeudarse para invertir, porque la rentabilidad de ese nuevo proyecto tendrá que ser mayor que el tipo de interés al que le están prestando. La deuda pública también va a ser más cara. Así que igualmente los estados tendrán que evitar endeudarse para sacar adelante sus políticas. Entonces, con la demanda de las familias que cae, se modera la oferta de las empresas. Claro, esto baja los precios del mercado. Es el arma contra la inflación. Efectivamente. Una de las armas. Eso es. Lo que ocurre es que si la subida de tipos es muy drástica, el sufrimiento para toda la economía y para todos los que participamos en ella va a ser muy grande. De momento el Banco Central Europeo lo que prefiere es pecar un poco de prudente y estar muy muy seguro si la inflación es transitoria antes de modificar la política monetaria. Porque además la política monetaria no afecta a los precios de la energía, que son la principal fuente de inflación en este momento, y sin embargo sí que ayudan a hacer frente a esta nueva crisis. Ana Comellas, conclusión. Pues mira, Juanra Lucas, estamos viviendo un episodio de inflación delicado, ¿vale? Debido principalmente a la subida de precios de la energía y a una crisis de materias primas. No sabemos si va a ser transitorio o va a prolongarse en el tiempo. Es una inflación a la que no estamos acostumbrados, pero que tampoco está desbocada. Si se prolonga, la inflación se va a extender a toda la economía y va a producir más inflación, como hemos visto. Y tanto gobiernos como bancos centrales van a tener que tomar medidas correctoras con un coste para nuestra economía y para todas las de nuestro entorno. Esperemos que no sea necesario tomarlas, pero si llega el caso, te contaremos cuáles son, cómo te afectan y qué decisiones puedes tomar al respecto. Te esperamos en Así Funciona Esto, un podcast de Forbes. Adiós.